כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה. אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הבמה. Buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días a todos. Bienvenidos a este panel sobre el genocidio de Lisboa de 1506, pero sobre todo sobre sus antecedentes, sus repercusiones y la conexión que hay hasta el día de hoy, pasando por supuesto por el trágico 7 de octubre. Mi nombre es León Kamji, estoy aquí desde Colombia. Me honra presentar la importante actividad que tenemos para ustedes el día de hoy, a nombre de FECELA, impulsado y organizado por FECELA. Tenemos el enorme privilegio de contar con un panel de expertos que nos van a ayudar a entender muchísimo de dónde viene todo esto, por qué hemos llegado hasta acá, dónde se originó, y para ello vamos a hacer posteriormente una presentación de cada uno de estos panelistas de lujo. Vamos a cederle la palabra a nuestro presidente continental, el arquitecto Gastón Maya, para que nos dirija unas importantes palabras. Muchas gracias, León. Hola a todos, bienvenidos a este espacio. Antes de comenzar, les voy a hablar muy brevemente de FECELA. En FECELA nos dedicamos a preservar la cultura oriental y sefaradí, luchar por los derechos de los Mizrahim, de los sefaradim y de todo el pueblo judío en general, promoviendo la igualdad entre todos los integrantes del pueblo judío y muy especialmente apoyar a nuestro querido Estado de Israel. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerlos hoy por aquí. Voy a ser muy breve en este momento. Tenemos una serie de expertos que van a poder exponer mucho más, de una forma más interesante que yo, toda la problemática, pero yo creo que es muy importante el preguntarnos, bueno, ¿por qué organizar este evento? ¿Cuál es la razón para reunirnos todos hoy aquí? Algunos tarde por la tarde, otros temprano por la mañana. Hemos tenido un año muy difícil. El antisemitismo ha resurgido de una forma muy importante. Quienes pensamos que las futuras generaciones iban a tener una perspectiva mucho mejor que la nuestra y por supuesto muchísimo mejor que la de nuestros padres, tristemente nos dimos cuenta de que estamos equivocados. El monstruo ha despertado y ha despertado revigorizado. Solo nos dio un descanso desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 7 de octubre. A través del tiempo, me parece que la manifestación del fenómeno ha cambiado, pero no la intención que lo motiva. Para superar esto es muy importante entender el fenómeno del antisemitismo. Hoy me cuesta mucho trabajo acabar con una nota optimista, pero deseamos que al final del camino Israel y el pueblo judío pueda encontrar una fórmula para coexistir en paz con sus vecinos y nuestros descendientes puedan vivir con seguridad y paz. Los dejo con los expertos. Gracias. Gracias, presidente Gastón. Tenemos dos moderadoras de lujo para hoy. Tenemos a Cecilia Sommer de Maya y a Dara Jeffries.
Ceci es maestra en desarrollo humano por parte de la Universidad Iberoamericana, es profesora de asignatura de la Universidad Anáhuac, México Norte y nutrióloga independiente. Es miembro de FECELA desde hace 20 años y es la actual secretaria continental de la Federación Sefaradí Latinoamericana. Es un amante de la cultura, de la historia, de las tradiciones sefardíes y forma parte de los asistentes a la cumbre Herencia por parte de México. Dara Jeffries es la vicepresidenta de la Comunidad Judía de Oporto, de la cual es miembro desde niña. También es representante de la comunidad con respecto a sus esfuerzos culturales a nivel internacional y ha hablado en festivales de cine internacionales y conferencias sobre películas, museos y programas educativos de la comunidad. Dara tiene una maestría en idiomas de la Universidad de Oxford, una licenciatura en Derecho Portugués y una licenciatura en Derecho Estadounidense y es abogada en ejercicio. Dara y su marido Dale, que es un músico y profesor jubilado, tienen 2 hijos ya mayores y dividen su tiempo entre Portugal y Miami. Vamos a darle entonces la palabra a nuestras moderadoras para que arranque la sesión. Bienvenidos a este coloquio de la expulsión de los judíos de la península ibérica al 7 de octubre, antisemitismo. Nos honra poder tener a nuestros oradores expertos en el tema y sobre todo a los asistentes a este evento de distintas partes del mundo con distintos horarios, así es que buenos días, buenas tardes y en algunos buenas noches. Vamos a tener nuestro primer participante, que es el doctor Ronnie Perelis. Te pido, León, que nos leas su semblanza. Por supuesto. Ronnie Perelis es profesor asociado de estudios sefardíes en la Escuela de Estudios Judíos Bernard Revel de Yeshiva University. Su investigación explora las conexiones entre la cultura ibérica y la judía durante los periodos medieval y moderno temprano. Sus ensayos sobre la historia sefardí investigan la dinámica de la transformación religiosa dentro del contexto de la experiencia criptojudía. Ronnie es conocido por su pasión por la enseñanza, su dedicación a sus estudiantes. Ha publicado varios trabajos, incluyendo su libro Blood and Faith, Family and Identity in the Early Modern Sephardi Atlantic, de Indiana University, y actualmente está trabajando en un estudio sobre las cárceles inquisitoriales como sitios de encuentro intercultural y descubrimiento religioso. No sé si me quedé un poco corto, pero seguro me quedé corto porque esto es un resumen. De hecho, pensé que mandé uno más cortico. Muy bien. Muchas gracias. Pueden ver, ¿sí? Pueden ver la pantalla. Primero quiero agradecer a Gastón y Ceci por organizar esto. Realmente siempre es un placer trabajar con FECELA, en particular con ustedes. Un gran honor, realmente un honor estar aquí en este panel eh, y compartir. Y gracias a la tecnología que podemos unirnos en un domingo, todos en tantos lugares distintos, conectándonos en algo especial, algo humano, un momento que podemos compartir ideas y pensamientos y realmente es un gran placer estar aquí. Quiero también decir que soy, como dijo León, soy historiador, no soy profeta. No puedo decir lo que va a pasar en el futuro y también comentar en el presente. Gracias a Dios hay gente aquí en este panel que son mucho mejores en hablar del presente que yo. Pero sí creo y tengo fe en el poder de mirar al pasado para entender mejor el presente, por lo menos orientarnos a la realidad compleja en donde estamos, tras ver al pasado. El pasado no se repite, yo no creo que se repite, pero sí es útil mirar hacia atrás, sacar lecciones del pasado y intentar por lo menos orientarnos en el presente, que nosotros estamos en un presente tan confuso.
y complicado que espero que, hablando un poco del pasado, nos pueda ayudar. Y obviamente siempre es una gota en un mar. Bueno, siempre cuando empezamos tenemos que empezar en algún origen. Empezamos con Sfarad. Este mapa para mí es muy importante porque uno puede ver cada punto aquí significa un lugar que tenía una comunidad judía en España. Um, eh, Esto te da un sentido de que los judíos de España, vamos a decir Sefarad de la península ibérica, no eran un grupito aquí, un grupito ahí, eran una población que estaba difundida por toda la península, con raíces de siglos en la península, em, con origen de nobleza, como se llaman. Sfaradim viene del versículo de Obadiah, Galut Yerushalayim Asher Bisfarad, que los Sfaradim son gente con raíces en el mundo del primer templo, con el exilio de los que salieron de Jerusalén, que fueron mandados a Jerusalén, es decir, los nobles, los Kohanim, los sacerdotes, los nobles con conexión con la corte. Los judíos de España tienen esa conexión bíblica con un mundo de nobleza, de grandeza, y ese sentido, esa identidad fue parte de la razón que podían crear una cultura tan rica. Aquí estamos en el Alhambra para dar un sentido. Eh, el rumor es que este patio, el patio llamado el Patio de los Leones, con sus 12 leones y 4 ríos saliendo del centro, fue el palacio de Shmuel Nagid, el gran poeta, el gran político. Y aunque es un rumor, como yo les digo a mis estudiantes, no dicen ese rumor de mí. Entonces, hay algo en ese rumor que pueden decir que un judío pudiera tener un palacio dentro del palacio del rey. Esto viene de la llamada Agadá de Sarajevo. Y otra vez, la vida judía. Es importante empezar con la vida. La destrucción, eso viene. La violencia, la persecución viene. Pero es muy importante siempre saber y recordarse que los judíos de la península ibérica eran parte de un judaísmo que primero cambió el judaísmo. El judaísmo que tenemos hoy es un judaísmo transformado por completo por los sabios sefaradíes. Obviamente, con otras influencias, pero el impacto en cada campo de halajá, en la ley, en el campo filosófico y cabalístico, en el campo cultural, no se pudiera reconocer el judaísmo actual sin la influencia española. Pero en ese mundo de convivencia, ese mundo de una vida cultural rica, religiosa rica y también socioeconómicamente vibrante, tenemos un mundo de conflicto, de violencia religiosa entre los cristianos en el norte, los musulmanes en el sur. Aquí tenemos a Santiago Matamoros, un ícono muy importante de la Edad Media, el símbolo de la reconquista, es decir, los cristianos tomando territorio de los musulmanes y los musulmanes obviamente en lidia con ellos. Y los judíos en el medio, los judíos siempre siendo ese puente entre una facción y la otra, pero también sufriendo en esa mezcla. Y llegamos a un cierto punto, el siglo XIII, XIV, que hay violencia física entre cristianos y musulmanes, pero también empieza una violencia de palabras contra judíos. Aquí tenemos una disputación
entre cristianos y judíos con sus, sus sombreritos que los marca, y de este mundo de ideas, de puñales de fe, como se fue llamado un libro de polémica muy famoso, llegamos a un mundo de alborotes, de no solamente peleando con palabras, de debates, de disputaciones, pero también de violencia. Y eso vemos en el 1391. Aquí en Sevilla, una ciudad con 23 sinagogas, con una judería antigua, próspera, estalle una violencia contra los judíos que nunca se ha visto en España antes, con esa intensidad. Empieza en Sevilla y de Sevilla va siguiendo estas flechas casi por toda la península. Notan que no llega a Portugal. Portugal quizás por las montañas, no se sabe exactamente, pero esto ocurrió cuando no había un poder del rey fuerte. El, el, el arzobispo de Sevilla murió, el rey fue un niño de 8 años que no tenía la gravedad para poder mantener el orden, y en ese vacío entra la violencia hacia los judíos y culpar a los judíos para los problemas del pueblo y atacarlos como gente, como el enemigo de Dios. Y esto resulta en oleadas de conversiones, gente salvándose la vida y tomando las aguas de bautismo para salvarse. Y eso transforma a la comunidad, esta comunidad tan grande y rica y importante de España, en una comunidad dividida entre los judíos que no se convirtieron y los que sí tomaron la cruz para sobrevivir y estaban en esta situación por el medio. Aquí bien, esto es una imagen de un libro que se llamado El Alboraique, que fue una panfleta que fue difundida por España en el como 1450, ya que los conversos, los antiguamente judíos, ya 1 o 2 generaciones, están viviendo como católicos, pero los demás no los ven como católicos, no los ven como cristianos integrados, los llaman cristianos nuevos, conversos, confesos o cristianos nuevos, porque para los demás este grupo realmente no se asimiló. Este grupo todavía tiene algo del judío, todavía viven en el barrio judío, todavía trabajan en negocios considerados judíos. Y también, cada vez en cuando, se encuentra grupos de conversos manteniendo su fealdad al judaísmo, observando Pesach, observando Shabbat, cuidándose con el Kashrut, enseñando a sus hijos creer en el único Dios. Y esto empieza una reacción acerca de los cristianos viejos, es decir, los no conversos, en restringir la libertad y el éxito de estos conversos. Aquí vemos un ejemplo, empiezan leyes de limpieza de sangre. Es decir, no importa que usted ha sido cristiano y que quizás tu padre y tu abuelo eran cristianos ya, tú como judeo converso, no podemos tener confianza en ti completamente. Tú no puedes recibir los mismos honores que todos los demás. No puedes entrar en las mismas escuelas que los demás. Y si esto te acuerda a ciertas leyes de los años 30 en Alemania, no están equivocados. Hay algo muy claramente
en la psicología, porque aquí también tenemos gente, estos son leyes y restricciones no sobre cristianos, perdón, no sobre judíos, estos son hechos para los conversos que en otra época hubieran sido bienvenidos y integrados al grupo cristiano. Y estas leyes también funcionan para mantener al converso aparte del grupo general cristiano. Y también esto tiene un efecto un poco irónico en que le da ánimo al converso de pensarse como judío y mantener aspectos del judaísmo. Um, y esto viene a la Inquisición. Aquí tenemos un cuadro famoso de un auto de fe. La Inquisición vino para investigar a los conversos que estaban regresando a la herejía judía, y para investigarlos y mantener el orden entre los conversos. Pero no funcionó, no fue bastante para los reyes católicos y dieron el edicto de expulsión. Que esto también fue un choque grandísimo al pueblo judío de España. Otra vez pensar, esto es una comunidad con raíces de siglos en España, y fue una decisión muy difícil para los judíos decidir qué hacer. Si nos quedamos, tenemos que abandonar la fe. Si nos vamos, ¿a dónde vamos? No hay aviones, no hay tarjeta de crédito. No, ¿cómo uno hace de nuevo vida en un mundo donde no hay muchos lugares que pueden aceptar, que te van a aceptar? Por eso muchos decidieron quedarse, vivir como cristianos, pero el grupo más grande de judíos que querían mantenerse judíos, obviamente muchos fueron a Italia, muchos fueron a Marruecos, muchos llegaron a Turquía, pero el grupo más grande, más importante que se mantuvo como judíos, eran los judíos que se fueron a Portugal. Y es un ejemplo realmente de liderazgo judío y hermandad de judío a judío, porque para entrar a Portugal tenían que pagar una multa muy alta para recibir acceso, y judíos ricos pagaron ese pago para los pobres. Para los que querían ir con ellos, les ayudaron. Entonces llegaron a Portugal, y en Portugal entraron al mundo de comercio internacional. Por Lisboa en particular, o Porto, como su nombre, son lugares que viven del mar, viven del comercio, y eso era un momento en particular donde los reyes portugueses estaban explorando por África, llegando a la India, y ni hablar a las Américas, que eso va a pasar. Pero los judíos que entran en este mundo comercial y son muy importantes para el rey. Pero el rey tiene un problema. El rey quiere casarse con la hija de los reyes católicos en España, y ella no quiere ir a un país que tiene judíos. Entonces, para casarse con ella, él tiene que hacer algo con los judíos. No lo puede votar, no quiere expulsar a los judíos porque los necesita para este negocio. Son integrales para el negocio del rey en el comercio internacional. Y entonces lo que hace es algo que no se ha visto en ningún lugar en estos números. Convirtió a todos los judíos de Portugal en unos meses, a fuerza. Algo que está contra la ley canónica de la iglesia, pero no le importó, lo hizo, y de un día al otro tenemos miles y miles de judíos. Judíos, muchos de ellos que ya abandonaron todo en España para mantenerse judío.
llegan a Portugal y en 5 años, en 1497, en 5 años después, están convertidos a fuerza. Esos judíos, el día después de la conversión, no vieron la luz del cristianismo. Estos eran gente que querían mantenerse judíos, ahora están forzados a vivir como cristianos, pierden las sinagogas, están cerradas, están convertidas a iglesias, no pueden practicar el judaísmo en público, pero no hay inquisición. El rey no deja inquisición por 20 años y después le da otro 20 años sin inquisición. Y sin inquisición, estos conversos se mantienen secretamente, una cantidad de ellos se mantienen como judíos en secreto, criptojudíos, pero viven como católicos en el público. Pero el público les ve con una sospecha inmensa, porque primero, la mayoría son de España, no son portugueses. Segundo, todos trabajan más o menos en lo mismo. Y el punto de interacción del pueblo con los judíos es una interacción de recaudo de impuestos y de aduanas, algo que nadie se pone muy contento en pagar sus impuestos, ¿no? Entonces, están en una situación precaria, difícil, ganan, es remunerativo, pero están marcados como un otro religioso, un otro étnico, un otro socioeconómico. Y eso les deja en una situación muy, muy precaria. Y cuando estalla la plaga por Lisboa y el rey huye al, 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 a su casa de vacación para evitar la plaga, no hay rey en la ciudad. La gente está muriendo, están buscando a alguien para culpar. ¿Y quién culpan? Sabemos. Y en eso tenemos las persecuciones y el alborote violenta del 1506, que fue un evento tan grande que tenemos por lo menos tres o cuatro fuentes para saber de ello. Uno vino de un alemán, un marinero alemán que estaba ahí, que participó en los eventos y que él describió los eventos en un panfleto que fue distribuido. Obviamente, cuando él habla de los cientos de judíos matados y quemados en la plaza, habla de ellos con un ojo positivo. Casi como, mira lo que hicieron. Pero tenemos esto como un fuente, no voy, hoy día enfrente de la iglesia donde empezó los alborotes, por lo menos hay esto, hay un memorial en honor de las víctimas y también habla de la Inquisición. Dara seguro puede hablar un poco más de lo actual. Yo pienso que había planes de hacer un museo de tolerancia, algo así. Pero quiero dejarles con una imagen. Yo sé que el tiempo es corto y quiero dejar tiempo para los demás y para preguntas. Ese pueblo que sufrió tanto en la violencia del 1506 y después fue perseguido por la Inquisición en Portugal, que fue una Inquisición feroz hacia los nuevos cristianos portugueses. Poco a poco salieron de Portugal, encontraron refugio en otros países y crearon y recrearon un judaísmo que otra vez tuvo un impacto grandísimo en el mundo judío. Esta imagen que pueden ver, ¿no? Es un fénix subiéndose de las cenizas del fuego. Es el símbolo de la comunidad de Ámsterdam, que fue completamente
fundada por judíos que por 100 años, piensa esto, 100 años estaban viviendo como católicos en Portugal. Llegan a la ciudad de Ámsterdam que les ofreció tolerancia y con tiempo regresan al judaísmo, traen rabinos de la diáspora para ayudarles y en 30 años ya tienen sinagoga yeshiva que produce sus propios rabinos como Menashe ben Israel, como Abu Ab y como muchos más. Y es la Jerusalén del norte y transforma esta comunidad en una red de comunidades que son las primeras comunidades judías, abiertamente judías de las Américas también, en Brasil, en Curazao, en Jamaica, en donde yo vivo, en Nueva York, y Filadelfia y Charleston y otros lugares. Entonces, de estos momentos trágicos, violentos, podemos mirar hacia atrás y siempre ver la posibilidad de rehacernos, de recrear el mundo perdido, pero hacerlo de manera nueva y algo que puede dar hacia el futuro. Muchas gracias y espero aprender mucho de los demás. Muchas gracias, Ronnie. A seguir, voy a presentar nuestra oradora siguiente, que es la doctora Angelina Muñiz Uberman, nacida en Hyères, Francia, en 1936. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, es creadora emérita del Sistema Nacional de Creadores de Artes, académica numeraria de la Academia Mexicana de la Lengua y correspondiente a la Real Academia Española, doctores honoris causa por la UNAM, una autora de más de 60 libros de poesía, narrativa, ensayo y traducción. Ha sido catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante 54 años. Y entre los premios recibidos se cuentan el Premio Javier Villarrutia de Escritores. Es la primera recipiendaria del Premio Sor Juana Inés de la Cruz del FIL de Guadalajara y de Universidad Nacional de México. Es protagonista de la literatura mexicana por INBA y entre otros. Y además tiene condecoraciones internacionales como el Women of Valor Award. Ha sido traducida a varios idiomas e incluida en antologías internacionales. Sobre su obra se han escrito libros, tesis y ensayos. Algunos de sus títulos son La lengua florida, para quien quiera después ver en Amazon, La lengua florida, antología sefardí, Las raíces y las ramas, Fuentes y derivaciones de la cábala hispano-ibrea, El sefardí romántico, Los esperandos, piratas judeo-portugueses, y yo, El Antenor encendido, El último faro, Las vestiduras del palacio, Rompeolas, poesía reunida, arritmias y más. Ha traducido en colaboración con Alberto Huberman autores israelíes como Savion Librecht, Ronnie Somek, Shimon Adaf y Yehudi Amijai. También a autores del francés e inglés. Los temas con que trata son la cultura de España hispano-hebrea medieval, la literatura picaresca, Cervantes y las claves criptojudías en su obra, y su relación con los judeos portugueses, así como el antisemitismo contemporáneo. Pues le paso la palabra a la doctora. Bueno, muchas gracias ante todo por haberme invitado a participar en este congreso tan importante, tan interesante, en el cual pues no solo se asiste, sino que se aprende muchísimo. Así es que para mí ha sido un orgullo y un honor y saludo con mucho cariño a todos los integrantes de FESELA. Bueno, por suerte el doctor Perelis me hizo la presentación de lo que yo iba a decir sobre la presencia de los judíos en la península ibérica. Entonces eso ya pues no lo voy a repetir, únicamente voy a tocar dos temas que el doctor nada más mencionó, que voy a desarrollar un poquito. Por ejemplo, la posición de las mujeres en el caso del criptojudaísmo.
que fue sumamente importante porque realmente ellas fueron las que mantuvieron el judaísmo dentro de la casa, porque al dar un paso y salir a la calle tenían que aparentar ser católicos. Entonces esta doble vida creó muchas posibilidades, tanto a nivel de creación literaria como a nivel personal y evolución de las características humanas. Estas mujeres fueron llamadas incluso por la Inquisición empecinadas, o sea, tercas, obsesivas con conservar el judaísmo y de este modo se las catalogó. Pasando al tema de Portugal, resulta muy interesante algo que también ya mencionó el doctor Perelis, y es la posibilidad de durante unos años seguir siendo judíos. Cuando esto ya fue imposible, la utilización de los conocimientos marinos de los judíos para intentar otra actividad que sería la marinera. Eso ya se mencionó también. Yo únicamente destaco el caso de los piratas porque es algo muy interesante. También de Ámsterdam o de los Países Bajos huyeron los judíos a Inglaterra, donde por establecerse el protestantismo, nunca ay, perdón, protestantismo tuvo mayor acercamiento por el mayor acercamiento que tienen al Antiguo Testamento en esta rama del cristianismo. Y allí pudieron seguir siendo judíos y no solamente construyeron, como mencionó el doctor, el, la sinagoga portuguesa, que la podemos ver todavía en nuestros días si vamos allí, sino que decidieron tomar cartas en el asunto y hacerle la guerra y la lucha a los españoles. Y entonces se unieron a los piratas. Y esta posición es muy interesante. Yo tengo un libro entre novela, confesiones, etcétera, historia, una mezcla muy transgresora que se llama así y que está traducida, eso me dio mucha alegría, que está traducida al portugués, pero se publicó en Brasil. La mención de Brasil también la paso rápidamente porque fue mencionada también por el doctor Perelis, de los otros países del Caribe. Y después, cuando empieza ya con la Inquisición en Portugal, la persecución de los judíos en Brasil, la huida, pues más al norte siempre es lo que se buscaba, y en este caso a las nuevas colonias inglesas en lo que es hoy Estados Unidos, específicamente Nueva York, que cambió su nombre, pero el nombre original fue dado por los judíos, era Nueva Ámsterdam. Entonces, pues seguimos trayectoria rápida. Me paso a la literatura. En España y otra forma de resistencia fue por medio de los géneros utilizados literariamente. En primer lugar, tenemos el caso de Fernando de Rojas y la Celestina, donde ya empieza a plantear el problema de que la sociedad española tenía muchos aspectos corruptos. Entonces tenemos la prostitución, tenemos la corrupción, los engaños, y ya que Fernando de Rojas fue directamente convertido, pasado del judaísmo al cristianismo, hay una parte en la que interviene el cristianismo, perdón, el judaísmo, y que no se reconoce exactamente. Y empezó esta criptoliteratura también. Y es que ante la muerte de Melibea,
su padre pleberio hace un discurso y es un discurso de lamentación típico judío. Pero quien no lo sabe, pues dice, bueno, es que está muy triste, ¿no? Además, usó un acróstico para ocultar su nombre, Fernando de Rojas, que hay que leer el poema no verticalmente, sino perdón, no horizontalmente, sino verticalmente la primera letra de cada verso, y ahí dice Fernando de Rojas escribió esta obra, pero también es difícil encontrarlo. Otra técnica literaria de crítica a la sociedad española fue la de la literatura picaresca, porque de nuevo está presentando la sociedad española como corrupta, como pícaros, como gente que roba, que engaña, que miente. Y y a veces imágenes que todo esto lo descubrió Américo Castro, que se dedicó a rescatar la parte judía de la literatura española, de la Edad Media sobre todo ya de lo llamado Siglo de Oro de la literatura española. Y empezaron a usarse palabras en nuevo sentido, la palabra viejo y la palabra nuevo. Entonces, no podía uno decir, ay, tu traje es nuevo, ¿verdad? Porque además eso hacía referencia a la conversión. El traje es lo que se lleva sobre el cuerpo, que el cuerpo es lo verdadero, no el traje, ¿no? Y que aquí en la tradición mexicana, curiosamente, se conservó en la ceremonia religiosa católica del bautismo, que se le echa el agua, ¿verdad? Al bebé. Y para aludir a los cristianos nuevos, se decía, porque me tienes que dar el remojo. Y remojo es echar agua, quiere decir lo mismo, quiere decir tú eres bautizado, pero no eras originalmente cristiano. En fin, hay muchas cosas de ese tipo sumamente interesantes. Si nos vamos a Cervantes, tenemos el hecho de que su padre era médico y los únicos médicos que había en España eran árabes o judíos, porque el español que estaba haciendo era campesino, guerrero, porque tenía la guerra contra los árabes, o noble, etcétera. Pero nunca tenía, diríamos, la posición o la posibilidad de ser médico. Y hay muchas anécdotas, pero me las salto al respecto, muy, muy interesantes. Entonces, volviendo a Cervantes, su padre era médico. Iba a las cárceles a atender a los médicos y llevaba a Cervantitos de chiquito, y de ahí le viene también toda esa parte de los presos locos, porque en la época se ponía a los trastornados mentales junto con los delincuentes en el mismo recinto carcelario. Entonces, en la vida de Don Quijote, Cervantes hizo también ese juego de mensajes ocultos para los conversos. Y está en el hecho de que Don Quijote en ningún momento dice o alude a sus orígenes, pero Sancho a cada rato dice, porque yo tengo 4 capas de enjundia en mis antecedentes. Enjundia es la grasa del puerco. Entonces está diciendo, por 4 generaciones yo soy cristiano, o sea, yo soy cristiano viejo. Y siempre está esa oposición entre el cristiano nuevo y el viejo, pero simbólicamente por el lenguaje. Esto es muy interesante, lo que se puede hacer con el lenguaje. Para contraponer, les leo rápidamente un poema sefardí que la verdad es precioso sobre la lengua. Seguro ustedes lo conocen, se los leo rápidamente. A ti, lengua santa, a ti te adoro, más que toda plata, más que todo oro.
tú sos la más linda de todo lenguaje, a ti dan las ciencias todo el avantalle. Con ti nos rogamos al Dios de la altura, padrón del universo y de la natura. Si mi pueblo santo él fue captivado, con ti, mi querida, él fue consolado. Y ese es el origen de por qué no se perdió la lengua española, porque se podría haber perdido, porque se asociaba con todo lo que se sufrió en España. Pero sin embargo se rescató la lengua no tiene la culpa, ¿no? Se rescata la lengua y se la conserva además como documento histórico muy importante porque es la pronunciación del español en el siglo XV, con la Celestina precisamente. Ya después evoluciona el idioma. Bueno, también hay muchas alusiones, y esto lo tenemos con Teresa de Jesús, que también era de origen criptojudío, y con otros escritores. El saber leer y escribir era propio del judaísmo. Entonces, para el español católico, que alguien tuviera cultura y supiera leer y escribir, que era fundamental en el judaísmo, para leer la Torá, esto era sospechoso. Y entonces cuando a alguien le decían, porque tú sabes leer y escribir, decía, ay, no, yo no. Yo, Santa Teresa cada rato dice, porque yo soy muy ignorante, yo no sé nada, pero sabía leer y escribir. Bueno, saltando siglos, ya conocen y se mencionó aquí lo que ocurrió con el pueblo judío. Y nos encontramos, bueno, llego a una parte muy, muy triste, muy lamentable, pero heredera de toda esta tradición que es el Holocausto. Y en los campos de concentración, el poder resistir, aún en esas situaciones límites. Por ejemplo, los que eran escogidos o sabían sastrería, lo que hacían los judíos es que muchas veces al estar elaborando los uniformes de los nazis, es que, por ejemplo, entre el ojal y el botón, no ponían el ojal, por ejemplo. De tal modo que les costaba trabajo, no se lo podían poner, tenían que abrirlo ellos ya, porque les habían entregado el uniforme hecho. Y cosas así por el estilo. O tenemos el caso de Elie Wiesel y su padre que le daba parte de la comida, y por eso él se salva, el padre se muere. Y ahora, para también ya cortar y rápidamente, el antisemitismo recae sobre Israel. Es decir, ahora la figura de Israel, según leemos en los periódicos y sobre todo a partir del 7 de octubre, el que es el malo, el que es el genocida, el que es con el que hay que romper los lazos otra vez de la cultura, el caso del Colegio de México que ya mencioné, y ha sido de la figura del tradicional, del judío, que sabemos, en la pintura horrible y con la nariz, etcétera, pues ahora es la figura del israelí, del soldado, del genocida, etcétera, sin tomar en cuenta el origen de por qué ha ocurrido esta guerra. Y ya por último les decía que por suerte, después de la ruptura con el Colegio de México, va a salir mañana en el periódico mexicano, para los que viven en México, como les decía, un desplegado explicando todas estas cosas y diciendo por qué ha sido el origen de la guerra con Gaza. Pues muchas gracias y es todo. Gracias. Muchas gracias, muy interesante, abarcando tantos siglos, esta historia presente en el judaísmo de resistencia, de no dejarnos caer y de tratar de conservar nuestros orígenes, nuestras creencias, nuestra ideología, nuestros valores. A continuación vamos a tener la participación de Esther Ben-Dahan,
Ella es doctora, es una escritora, filóloga y columnista española de origen judío sefaradí. Nació en Tetuán, Marruecos, en el seno de una familia sefaradí. Su familia se trasladó a Madrid cuando ella era niña. Estudió psicología y filología francesa en la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un doctorado en filología francesa. Actualmente, ella fue directora del programa de televisión Shalom y en la actualidad es la jefa de programación de cultura del Centro Sefaradí Israel, un espacio dedicado a promover la tradición sefaradí y acercar a las comunidades y organizaciones judías de España y otros lugares del mundo. Ha trabajado como profesora y conferenciante en diversas universidades y escribe regularmente artículos y reportajes en publicaciones como El País. Entre sus obras más destacadas se encuentran Deshojando alcachofas, La cara de Marte, Amor y ley, por la cual ganó el premio Torrente Ballester. Su novela Déjalo, ya volveremos, narra su infancia y la desintegración en la comunidad judía de Marruecos. Y esta semana vamos a tener el lanzamiento de un nuevo libro de ella. Esther, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, Me ha encantado poder estar aquí, escuchar a dos profesores eminentes y estar invitada por vosotros, por Gastón y Cecilia, y también por el apoyo de Luis y de Dara. La verdad que me siento muy a gusto poder hablar de cosas que nos están doliendo a todos nosotros. Lo primero que voy a hacer es enseñaros esta imagen que no sé si podéis ver, no, creo que no se ve, ¿no? Es una imagen de los carnavales de Madrid en el metro. La tomó alguien, un amigo. Como veis, es alguien disfrazado de judío. Yo quisiera comentar dos aspectos que tienen que ver tanto con mi trabajo en el centro como lo que hago como escritora y las iluminaciones que uno va teniendo a través de libros que pueden descubrirnos, como nos decía Angelina, habla de resistencia y Ronnie nos ha hecho también un descubrimiento, una sensación de cómo se ha ido desarrollando también todo ese odio. Y entonces, lo primero que voy a hacer es contaros que el Centro Sefarad Israel y España, desde su gobierno, está en lo que se llama la Alianza Internacional para la lucha para el recuerdo y la memoria del Holocausto. Y allí hay una definición muy interesante que me gustaría leeros, porque nos aclara y nos permite a todos nosotros, cuando tenemos que hablar y defender determinadas, no todas, determinadas críticas a Israel, es importante recordar esta definición y a nosotros nos da un soporte para poder hacerlo. Lo que define la IRA es el antisemitismo. Es una percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a su lugar de culto. Es decir, incluye la palabra odio en esta definición. La explicación de este odio, podemos dar datos históricos, podemos ir descubriendo, pero el odio es algo irracional, es como el amor, como decía Levinas. Y estamos hablando de algo que se produce a veces incluso sin causa. En esta definición, y a nosotros que trabajamos en España para la educación al Holocausto y defendemos acciones en contra de quienes actúan en contra de Israel, como el BDS, me parece importante incluir en esa definición, por ejemplo, esto, de negar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista. Esta definición yo os invitaría a verla en Google, en Internet, permite claramente enmarcar de lo que estamos hablando hoy sobre el antisemitismo.
Como estáis muchos en México, me gustaría recordar lo que dice Margot Glantz acerca del antisemitismo. Se acepta como un hecho irreductible, común y corriente el antisemitismo. La xenofobia parece ser uno de los ingredientes lógicos del alma europea. ¿Por qué? Porque parece que el antisemitismo está tan arraigado en la cultura que es un elemento esencial, casi dramático de nuestra historia. Y lo estamos viendo constantemente. Mi generación, todos vosotros, los que hemos nacido después del Holocausto, hemos vivido una sensación como la que señala Fink y el Kraut en el judío imaginario. Es la sensación de que esa tragedia que nos confiere a nosotros una aura de víctima forma parte del pasado. Y ese pasado dramático, como lo hemos estado viendo ahora por Ronnie, por Angelina, es algo que hemos ido superando, pero que vivimos una época completamente diferente. Tenemos la obligación de recordarlo, pero sentíamos que eso estaba superado. Desgraciadamente, como dijo Agamben y otros muchos, había un techo del Holocausto. Auschwitz era, digamos, que el emblema que hizo que todo eso se pudiera ya enmarcar en el pasado. Nos daba a nosotros un aura de víctimas, pero ya había pasado. Pero desgraciadamente, como dijo Appelfeld, Auschwitz no acabó por ser Auschwitz. Y eso no deberíamos de olvidarlo y no podemos olvidarlo. ¿Qué ha pasado? Que de repente nos damos cuenta a partir del 7 de octubre que esa sensación de techo y de final no es cierta y que el odio sigue vivo y sigue vigente. Y lo hemos visto en dos aspectos. Por un lado, la reacción violenta que ha producido el 7 de octubre, fuera de ninguna explicación, y la reacción europea al 7 de octubre, de muchos europeos. Ayer mismo estuve cenando con un grupo de escritores y había una chica que escribió un artículo justo después del 7 de octubre que vino a entrevistarme y preguntaba elementos sobre el gobierno. Hizo una entrevista larga para The Objective y ella me cuenta que a partir de ese artículo perdió a muchos amigos. Y muchos amigos de prensa y amigos escritores, y ella no podía entender cómo no supieron o no saben diferenciar lo que es la acción violenta que se produjo el 7 de octubre con opiniones concretas políticas que pueden ser debatidas, pero lo que era incuestionable para ella era el dolor ante las víctimas que se produjeron ese día. Entonces, para mí, que me lo dijera alguien que no forma parte del pueblo judío y que forma parte del pueblo español, y que ella lo viera con tanta claridad, porque ella me estaba diciendo, uno de los libros que me pidió que le recomendara para leer y que yo a su vez estaba leyendo, es el de Netanyahu sobre la Inquisición. Entonces ella, como española, está descubriendo elementos de la historia de España que no conocía y que le hacen ver la realidad desde otro punto de vista. Y hablaba de que no entendía el odio que se produce en un pueblo, y ella me lo decía así, un pueblo que no es violento, que vivía en armonía con el resto, que lo único que hacía era trabajar y permitir al resto convivir, estudiar, etcétera, y no entendía ese odio. Os voy a ir dando elementos de mis lecturas que me han ido viendo y descubriendo qué hay debajo de ese odio que finalmente está allí y continúa, ¿no? Que podemos decir que hay una especie de fracaso de nuestro esfuerzo en la educación, en el estudio, todos los proyectos que hacemos sobre educación en el Holocausto, que nos llevan a vivir de nuevo esta situación extraordinaria en muchos sentidos. Uno de los libros, y quiero recordarlo,
bueno, yo trabajé en una novela sobre ese personaje, es el del libro de Esther. En el libro de Esther hay una descripción que nos permite desde hoy, con una mirada actual, ver elementos que describen cómo se convierte al judío en otro. Y lo vemos claramente ya, estoy hablando de un libro que relata una historia de 300 años antes de la era común. Pero no me voy a ir tan lejos. Uno de los libros que a mí me parece muy interesante, que debatimos en el Centro Sefarad de Israel la semana pasada y que Sultana Guagnon, una profesora de Granada, ha escrito un libro sobre él, es El proceso de Kafka. En el proceso de Kafka es muy interesante ver cómo se describe una situación en la que hay un culpable sin que ese culpable pueda descubrir ni se le diga en ningún momento cuál es su culpa. Y según Sultana, y yo estoy totalmente de acuerdo, lo que produce, lo que hay en ese libro es una descripción del totalitarismo y cómo se utiliza un proceso de ley y utilizando la ley se puede perfectamente desgarrar a alguien del derecho. Y ella cuenta cosas muy interesantes acerca de cómo Kafka introduce dentro de la novela el elemento de la ley por la figura de una imagen con la balanza de la ley, pero cómo esa figura se va transformando y cómo nos quiere decir que el totalitarismo lo que consigue es transformar la ley para que la ley esté a su propio servicio. Y a mí eso me parece que son elementos que han hecho en todo momento, y es curioso, pero los que no defienden, pero en muchos casos historiadores españoles lo que nos dicen es que la Inquisición no perseguía a los judíos, evidentemente no, ya no había judíos, que perseguía a los conversos porque ellos estaban transgrediendo su propio compromiso. Es decir, ese juego ambiguo con la ley es algo completamente singular, perjudicial y utilizado por los poderes que quieren excluir de repente a un grupo. Otra novela que a mí también me parece muy interesante y que, bueno, aparte de Masa y Poder, que es una novela, es un libro que no es una novela, es un ensayo y que nos permite descubrir las claves de las masas, porque todo esto que estamos hablando hoy, finalmente se basan en el movimiento de masas. La masa se necesita como elemento esencial para el poder, para movilizar y excluir. Porque cuando estábamos hablando, Ronnie, de Sevilla, uno de los elementos fundamentales de Sevilla es la masa. Porque incluso en ese momento el gobierno de entonces no está de acuerdo con esa exclusión ni con ese, pero es la masa movida, creo que por Fernán Martín y otros, son los que consiguen por uniendo elementos que a ellos quieren desarrollar, son los que movilizan y finalmente terminan haciendo claudicar a quienes defendían a los judíos. Otro de los libros que a mí me parece también muy importante y que a mí me ha parecido que describe también una época y que hay que tener en cuenta es Proust, cuando habla de la affaire Dreyfus. Y es interesante la affaire Dreyfus, entre otras cosas porque recientemente también ha sido citado por elementos judíos, ¿no? Comparando situaciones actuales. El affaire Dreyfus dividió absolutamente la sociedad francesa. Dreyfus y Marcel Proust nos deja un testimonio muy interesante para que podamos ver cómo se movía esa sociedad.
y que entendamos, porque ya no solo por las circunstancias que se dieron, ¿no? Y de acusar a un inocente. Es que la pregunta que yo siempre me hago es, bueno, Dreyfus era inocente, pero bueno, ¿y qué hubiera pasado si Dreyfus fuera culpable? ¿O es que no tenemos derecho a tener a un culpable Dreyfus? Y esa es una pregunta que me hago constantemente y que gracias también a Marcel Proust podemos ver cómo se rompe la sociedad francesa en un momento importantísimo para nuestra historia, porque es de donde además luego Herzl construye la idea de tener un Estado, porque realmente se da cuenta que hay un odio irracional, porque lo que estamos hablando es de odios irracionales que hacen que se polarice la sociedad. Pero también es importante cómo esa sociedad polarizada encuentra también, y en todos momentos, también en la época de Sevilla y también en esa Francia, encuentra gente que defiende posturas que son contrarias a los que tienen ese odio irracional. Bueno, no vamos ahora a entrar en el affair Dreyfus, pero yo creo que es importante también hablar de eso. Luego hay otro libro que a mí personalmente como lectora me pareció muy interesante, es el de Philip Roth, el Operación Shylock. En ese libro, Philip Roth habla del antisemitismo y, bueno, se utiliza como trasunto la novela de Shakespeare, que es también una novela muy interesante, porque hay una cosa es cómo lo vemos nosotros y otra cosa cómo nos lo cuentan. A mí por eso me interesaba lo de la resistencia que hablaba Angelina. Operación Sherlock, voy a decir únicamente 4 pinceladas, pero me parece que es un libro muy interesante porque ahí habla de algo que yo no había visto y que de repente, después del 7 de octubre, lo siento con mucha más fuerza. Habla de un Israel como un gueto. Y él decía que Israel es el gueto europeo en Oriente, rodeado de países que le odian, con fronteras completamente peligrosas en todo momento y además de la sensación de encierro que se puede tener en muchos momentos en la vida de los israelíes. Pero habla también de otra cosa, de otro elemento que a mí me pareció también, con el humor que a él le caracterizaba, muy interesante. Él hablaba del antisemitismo y hablaba no tanto del antisemitismo como del antisemita como un adicto al odio. Y entonces él hablaba de la necesidad de hacer pues reuniones como hacen los alcohólicos adictos a los antisemitas anónimos, y decía, necesitamos que se reúnan y que hablen entre ellos y buscar claves para que ellos mismos vayan desarrollando por tiempos y dejen esa adicción peligrosa y terrible. Y otro libro que leí recientemente y que lo leí antes del 7 de octubre y que me dio luego como un verdadero, me pareció profético, es el libro de Jonathan Safran Foer, que es un libro que se llama M aquí, y yo realmente me parece que es increíble cómo describe la situación que hemos vivido después del 7 de octubre. En ese libro, que es una novela acerca de varios personajes, hay un superviviente del Holocausto, que es el familiar. El trasunto es una pareja que está a punto de divorciarse, pero están preparando una bar mitzvah de su hijo y vienen familias de Israel. Y al llegar la familia de Israel se produce un terremoto en Israel, hay un problema enorme y de repente las fronteras se complican, la gente empieza a acusar a Israel de ocuparse solo de los israelíes y de no ayudar después del terremoto a todos los que están alrededor, y se produce una terrible situación de una guerra casi mundial
y Israel necesita que llegue la diáspora y mucha gente de la diáspora para defenderla. Todo esto con una descripción pues, de un lenguaje muy actual, me pareció cuando lo terminé de leerlo y de repente empezamos a vivir la situación después, pues 7 de octubre, me parecía que la literatura, como siempre, nos habla y que nos va descubriendo elementos que los datos apenas pueden desarrollar, pero que a la vez vislumbran elementos que están allí y que nos puede hacer ver claramente qué situaciones y cómo podemos afrontarlas. Para terminar, decir que en el Centro Sefarad hemos emprendido muchas acciones educativas, hemos llevado profesores, cientos de profesores a estudiar en el Yad Vashem, periodistas, políticos. Se hace una ceremonia de recuerdo del Holocausto todos los 27 de enero. Tenemos actividades, cine, trabajamos con niños, se trabaja a nivel internacional. FESELA es uno de los de las organizaciones más activas con las que más colaboramos, pero yo personalmente no puedo tener otra sensación que la de preguntarme si realmente todo lo que estamos haciendo está generando de verdad un espacio que nos permita defendernos de las situaciones que estamos viviendo. Yo no soy ni optimista ni pesimista, no quiero entrar en eso, solamente decir que viendo la historia, leyendo a Netanyahu, leyendo al profesor Ronin o a todos vosotros que estáis trabajando en darnos datos de la historia, en todo momento yo lo que sí veo es que la masa y los discursos de odio forman parte ya de la tradición cultural europea, que lo que permite es en las polarizaciones que estamos viviendo, el odio a lo judío es una especie de cemento que permiten a otras ideologías unirse para dar un soporte a otros elementos, como se ha visto en la extrema izquierda o la extrema derecha. Curiosamente, ambos participan de ese cemento que, como moviliza masas y está en ese elemento colectivo, les permite añadir luego otras corrientes que puedan soportar ese elemento nuevo, pero que además de todo esto, que es terrible, hay movimientos que se dan cuenta que están que abren su mirada, se dan cuenta, como esta periodista joven que anoche me decía que le parecía terrible y que estaba haciendo todo lo posible a su alrededor a través de la prensa. Entonces, quiero decir con esto que tal vez hemos trabajado mucho en el recuerdo, pero deberíamos de ayudar y soportar a aquellos que son la corriente en contra de esta masa que se moviliza. O sea, las riadas que hemos visto en Valencia, que fracasaron algunas, que no se contenía suficientemente el agua. Estas mareas son ese agua que nos invade de repente, invadiendo nuestras calles, pero a la vez hay movimientos, gentes que a la vez quieren contener todo ese odio. Se veía en Sevilla, había unos personajes en Lérida que intentaron salvar a judíos también en el siglo XV y que luego la masa acabó con ellos. Entonces la pregunta que yo me hago y que os dejo a vosotros es ¿cómo podemos hacer que ese grupo de gente que se da cuenta y que apoya y que lo hemos visto a lo largo de toda la historia, están los justos de la humanidad, pero a lo largo de la historia deberíamos de encontrar justos históricos para ayudarnos a comprender cómo también había en ese momento gente que podía apoyar y soportar,
¿Cómo hacer hoy para implementar en la educación ese grupo de gente que nos pueda en algún momento determinado ayudar a contener esas masas de odio? Y Muchas dejo aquí a vosotros porque el tiempo yo creo que es importante también cumplirlo. Muchas gracias, Esther, por esta participación tan interesante y valiosas reflexiones. Creo que has tocado puntos muy importantes con relación a lo que al pasado compete y a lo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos hoy en día. Quiero comentarles a todos los aquí asistentes que el motivo de esta reunión fue motivada por un encuentro que hizo Dara Jeffries con Fesela hace ya un tiempo. Tuvimos oportunidad de platicar, ella como representante de la comunidad de Porto, y nos dio a conocer toda la labor tan importante que está haciendo de rescate, de presencia de la historia, ahora sí que a nivel internacional, porque poco se sabe de ella. Se ha estudiado mucho la presencia de los judíos en España y en otros países, en otras partes, cómo ha ido toda esta trayectoria desde la expulsión de los judíos de España en 1492 y como nos lo dijo Ronnie Perelis, llegaron en su mayoría a Portugal donde pudieron vivir una temporada en paz. Sin embargo, nos dio a conocer de una masacre ocurrida en 1506 en Lisboa y que muy poco se sabe de ella. Y como parte importante de la comunidad de Portugal es dar a conocer su historia, han elaborado una película para tratar de que la gente conozca de una forma más moderna y no solo a través de la lectura, que desafortunadamente se ha reportado que la gente cada vez lee menos y por eso la importancia de todo lo que nos habló Esther. Dara, te voy a invitar a que por favor nos platiques un poco sobre la comunidad de Portugal y sobre esta importante labor que están haciendo a través de la creación de películas. Muchas gracias, Ceci. Pues como algunos de ustedes saben, esta no es la primera producción cinematográfica. La comunidad también produjo una aclamada película que se llama 1618, que está distribuida por Goldwyn, que se trata de la visita de la Inquisición a la ciudad de Oporto. Y les recomiendo porque es una visión muy específica sobre un episodio de la Inquisición que pocos conocen, que se trató en Porto. Otra producción que hicimos fue la película Sefarad, que está disponible en la internet gratuitamente, que cuenta la historia de la comunidad de Porto, porque celebramos un centenario el año pasado, y esa historia centra en su primer presidente, el capitán Barros Basto, que hizo, bueno, un logro increíble en construir la sinagoga quizás mayor de la península ibérica en un tiempo increíble. Lo hizo en 1938, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial y bajo un régimen fascista. Cuando sinagogas en todo el mundo estaban siendo quemadas, él inauguró una. Él también, hablamos a poco del Dreyfus, él es conocido también como el Dreyfus portugués porque tiene algunos paralelos con el Dreyfus francés, porque fue expulsado del ejército en 1937 por haber practicado circuncisiones. Así que como hemos estado como comunidad muy interesados en contar varios capítulos de la historia de los judíos en Portugal, surgió la idea de relatar esta tragedia que fue la matanza de 1506. La idea de esta película de verdad surgió mucho antes del 7 de octubre, pero cuando ocurre el 7 de octubre fue como un catalizador que impulsionó a la comunidad a producirla en un tiempo récord. Y también porque lamentablemente la comunidad en sí también ha sido testigo y víctima del aumento de antisemitismo y de ataques insidiosos. ¿Y cuál ha sido nuestra respuesta? Porque cuando hablamos de cuáles son digamos, las respuestas a qué podemos hacer, nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer es educar y desmistificar. Es lo único que podemos hacer. Y nuestra misión es crear las condiciones para que la vida judía en Portugal prospere y garantizar que la población sea receptiva a eso y que sea educada sobre el judaísmo
y sobre su propia historia, porque la historia portuguesa es la historia de los judíos en Portugal. Así la comunidad logró que se construyeran varias instituciones judías en la ciudad de Oporto, entre ellas un museo judío, pero todavía yo diría más importante el Museo del Holocausto, que es un hecho, y si tienen oportunidad de visitarlo, creo que fue una grande obra. Y también hicimos otra cosa que fue subvencionar la restauración y reparación de algunos registros de la Inquisición, pero la verdad es que los registros que existen en los archivos del gobierno portugués mucho anticipan la Inquisición. Y la Inquisición solo comienza oficialmente en Portugal en 1536. Pues como han hablado aquí un poco antes, sabemos que en España fue antes y en Portugal ocurrió en 1496 el edicto de expulsión. Lo que pasa con esa expulsión es que solo aquellos con medios, como dice Ronnie antes, no había tarjetas de crédito, no había cualquier tipo de manera de viajar. Por eso solo aquellos con medios logísticos y financieros fueron de verdad capaces de huir. Y muchos se quedaron. Y quedaron o se convirtieron de verdad o se convirtieron solo a fingir y quedaron como judíos secretos. Por eso mucho del odio por parte de la iglesia, y eso lo retratamos en la película, tiene a ver con el hecho de que no creían que los conversos eran verdaderamente católicos. No solamente por sus antecedentes, porque sabían que de verdad lo estaban haciendo, no de verdad, pero solo a fingir. La matanza de 1506 fue un genocidio de enormes proporciones y es completamente olvidado, que muy pocas personas, incluso dentro de Portugal, conocían. Por eso, mucho menos fuera de Portugal. Y estamos hablando de miles de personas. Y al hacer una película sobre estos hechos, se hacen conocidos. Y el cine nos parece a nosotros una forma única de contar las historias y educar. Es más accesible para las personas ir a un cine, ver una película para aprender. Y así era importante para nosotros hacernos esta película y asegurarnos que se haya vista. Y por eso está a disposición de todos gratuitamente. Y entonces, hablando de lo que pasó en ese día no, en un par de días, digamos, más de 3,000 y casi 4,000 personas fueron masacradas. Y es preciso pensar que es un número enorme, porque yo creo que en esa época, no soy historiadora y me pueden corregir, pero yo creo que en Portugal habría, como toda la población, había como 1,000,000 de personas, era muy pequeño. Por eso 3,000 o 4,000 personas en una sola ciudad fue un masacre de enormes proporciones. Y tenemos que aprender con esa historia, porque los pogroms y ataques contra los judíos han ocurrido cada generación en cada país. Y es increíble porque cada vez es como si fuera la primera vez, como si no hay historia, como si nunca hubiera ocurrido. Por eso para nosotros es vital que no solo judíos, pero que todos sepan que ocurrieron estos eventos. Y tienen que entender que son teorías de conspiración y discursos de odio que se convierten en actos reales, violencia y asesinato. Porque yo escucho esto todo el tiempo, especialmente en los Estados Unidos, donde vivo la mayor parte del tiempo, que dan mucha importancia a la libertad de expresión, que no debe ser limitada. Pero el discurso de odio es muy peligroso y conduce a consecuencias muy reales. La película que van a ver, les digo con antecedencia, que entra en algún detalle y tiene algunos elementos visuales un poco perturbadores. Por eso la película es corta, la mantuvimos en 20 minutos porque creemos que es suficiente. Pero entendemos que esos elementos son necesarios para que se entienda realmente la naturaleza bárbara de lo que ocurrió. Y todas las escenas se basan en hechos reales y en la investigación histórica de fuentes contemporáneas. García Resende, Salomón Vega, Andrés Bernáldez, por ejemplo, fuera también los extranjeros que hablaron antes. El guión fue escrito por nuestro Centro de Investigación Histórico con el apoyo del Departamento de Estudios Sefardíes de la Universidad de Lisboa. El antisemitismo es conocido como el odio más largo y ha sido alimentado por teorías de conspiración durante milenios. Y en la película, y también es curioso porque tiene semejanzas con lo que hablaron de lo que pasó en Sevilla, vemos una diferencia en el enfoque del masacre entre los monjes dominicanos y la autoridad
gubernamental que tenía más intención de proteger los judíos. Ha habido una relación complicada entre los judíos y la Iglesia Católica en Portugal, mucho antes de la Inquisición, con los judíos siendo culpados por el asesinato del Cristo. En el momento que se representa en la película, la Iglesia Católica era muy poderosa y jugaba con la ignorancia y la superstición. Y vemos que los judíos son culpados de desastres naturales como la plaga y la sequía, y también eran el blanco del odio debido a sus posiciones de poder y riqueza, porque tenían un papel importante en el reino como recaudadores de impuestos y prestamistas y eran favorecidos del rey. Los monarcas empleaban judíos y los encontraban útiles en su corte. Incluso don Manuel, cuando ordenó la expulsión de los judíos y la prohibición de la práctica del judaísmo en Portugal, en 1496, para complacer a los reyes españoles, de verdad no quería que se fueran y hasta quemó barcos para evitar que huyeran. Lo que él quería es que se quedaran y por lo menos fingiesen convertirse. Pero para la Iglesia Católica, como dijimos, estos conversos no eran verdaderos cristianos y por en tanto el enfoque de su odio. Pero quería solo decir una cosa, para que quede claro, la comunidad tiene hoy una excelente relación con la Iglesia Católica y en particular con el obispo de Porto, que ha sido muy solidario y se ha unido a la comunidad en misiones caritativas conjuntas. Y además recibimos una preciosa carta del Papa porque le enviamos un cortometraje que también les invito a ver, que solo tiene 6 minutos, y que habíamos hecho que se llama El Kadish de la monja, y al Papa les gustó muchísimo y nos mandó una carta. Por eso, Porto, nuestra comunidad ha sido muy activa en la educación sobre el pasado portugués y yo creo que es un hecho bastante señalable, hasta hoy, más de 200.000 estudiantes han visitado nuestros museos. Son 20% de la población estudiante adolescente portuguesa. Y yo creo que eso es muy fuerte para que sean solidarios con nosotros, para que entiendan nuestra historia. Y es una manera de apreciar la cultura judía. También señalamos anualmente el Día Europeo de Cultura, con puertas abiertas al público de todas nuestras instalaciones, con muchas actividades y palestras. Y creo que de esta manera podemos combatir la persecución. Gracias. Muchísimas gracias por esta exposición y por la labor que están haciendo de esclarecimiento. Coincido con todos los oradores que tenemos que aprender del pasado para tratar de evitar o por lo menos entender nuestro presente, que estas situaciones de odio injustificado, que ha evolucionado de haber pasado de ser antijudíos o de la judeofobia, en donde realmente se pensaba que solamente cambiando de religión a raíz de la creación del cristianismo y un poco antes, en otros momentos históricos reportados, se acababa con este odio o este rechazo. Sin embargo, siempre se ha evolucionado y se ha evolucionado hacia la creación de una palabra en el siglo XIX que se llamó antisemitismo, y no solamente dirigido a los grupos semitas que están incluyendo a los árabes. Estamos hablando directamente a una variante de esta judeofobia. Estamos hablando de esta intolerancia donde ya entra un componente que se llama racismo. Y estamos llegando, después de la creación del Estado de Israel, a un neo-antisemitismo, en donde ya se justifica hablar del antisionismo, porque ya no está bien visto decir, es que soy antisemita. Sartre lo decía, al final el Ceci, Israel es el judío de las naciones, el que debe ser excluido, el que debe ser hecho a un lado. La historia nos está ayudando a tener estas reflexiones y dejo abierta la oportunidad para que podamos tener unos minutos de preguntas. Si el público tiene algo que mandar en el chat, con gusto las vamos a hacer. Creo que hablar de cultura, creo que hablar de literatura, hablar de historia y hablar de lo que estamos viviendo en este momento en México, como lo dijo la doctora Huberman, de la
ruptura de relaciones entre centros universitarios por el mero hecho de no tener una misma visión, me parece terrible, porque estamos hablando de la infiltración, de lo que viene siendo esta targiversación de lo que deberíamos de estar viviendo hoy en día, que es una apertura, una aceptación, donde están dándose oportunidad de crear nuevas maneras de generar odio hacia el judío, odio hacia el otro, en muchos aspectos, tanto retomando cuestiones del nazismo como cuestiones del medioevo inquisitoriales. Estamos hablando de una etapa que no pensamos que iba a pasar. Y no sé si ustedes pudieran, ya sé que son historiadores, ya sé que son, pero además de esta parte educativa, ¿qué más podemos llegar a hacer? Abro la pregunta. Ronnie, no sé si quieres responder. El micrófono. Primero quiero decir que he aprendido tanto de cada ponente aquí. Realmente agradezco a todos. ah, bueno, tengo mucho para pensar. Realmente una solución, para mí, todo empieza con la enseñanza, con el hablar, con el modelar diálogo. Por eso el asunto de los boicots académicos son realmente es una traición tan profunda al espíritu del humanismo, de la academia, que realmente me duele mucho pensarlo como alguien que fue formado en el mundo de las humanidades. um, y en particular, si alguien conoce la realidad del mundo académico israelí en particular, que están abandonando a la gente que son los más militaristas para la paz, para decirlo de manera... em, pero yo pienso que es muy importante siempre hablar, siempre estar orgulloso y para todos judíos en el mundo, regresar a los libros nuestros, regresar a nuestras historias. Hay tanto ahí, también porque tenemos que rellenar nuestros corazones y ánimos para continuar. Y no lo vamos a hacer solamente enfocando en la violencia en Ámsterdam y los odiadores en el mundo. Tenemos que rellenar nuestros corazones con la tradición que tenemos, con la belleza de nuestra cultura, con la música, con la poesía, con los libros que hemos creado en momentos de terribles momentos. La historia crean libros de luz. Y pienso para mí es muy importante, o como este proyecto de crear nuevos vínculos culturales, para mí es muy importante. Bueno, eso es cuando para mí siempre regreso a eso y pienso que es muy importante y siempre saber, como dijo Esther, hay con todas las masas, el populacho que está enloquecido, siempre hay mucha gente que ve en eso y saben que esto no está bien. Y tenemos que encontrar a esa gente, darles espacio para escucharlos y formar alianzas con gente decente de todo el mundo, que hay, gracias a Dios, muchos, pero no hacen la bulla que hacen los demás, y hacernos aliados con ellos. ¿Puedo dar una pequeña historia que me pasó, que me pareció muy interesante? La última vez que estuve en Portugal estaba en un Uber y no sé cómo, pero el conductor me empezó a hablar de todo. Porque supo que estaba en Estados Unidos y estaba hablando de Trump y todo. Y dijo, sí, porque son los judíos que están detrás de todo y son los judíos que están en los bancos. Y bueno, todas las teorías de conspiración normales. ¿Y qué dije yo? Y le digo una cosa. Hace 20 años yo nunca hubiera respondido, pero de esta vez respondí y dije, pero yo soy judía. Y él quedó completamente atónito.
Y yo dijo, pero yo soy judía, yo no estoy mandando en todo el mundo, yo estoy aquí. Y además no mando en los bancos y además soy una persona normal. Y bueno, y entonces empezamos a hablar. Y tuvimos una charla muy interesante porque él nunca en su vida había conocido una persona judía. Y entonces estaba hablando y dijo, pero yo soy judía. Y yo creo que eso es muy importante porque las personas hablan de cosas que no saben que es una persona judía, no saben de nada. Y lo que pasó conmigo después del 7 de octubre me cambió por completo, te tengo que decir, por completo. Y a mucha gente que yo conozco en que nos entendemos que no podemos quedar indiferentes como antes. Antes yo me quedaba en mi sitio, no hablaba, muy tranquila. Ahora no es posible. Yo ahora hablo en todo el lado en mi trabajo, cuando tuvimos unos estudiantes de Harvard que venían, yo dije, de Harvard, pero por favor, ustedes saben lo que pasó en Harvard, ¿no? Yo hablé con toda la gente y mira, la reacción fue buenísima. Entendieron perfectamente por qué yo estaba ansiosa, dijeron que no, que iban a verlo todo. O sea, tenemos que hablar. Y tenemos que decir que no estamos tranquilos. Yo hace años yo nunca hubiera hecho eso, hablar con el director del bufete, del board. Y dije, perdona, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Ustedes están viendo quién viene? Ah, sí, sí, vamos a ver, vamos a tener cuidado. Por eso, eso también es lo que yo recomiendo. Cada uno, ni que sea con dos personas, que hable y que las personas conozcan cuáles son nuestros temores y lo que está pasando, porque muchos ni siquiera entienden. Cuando yo hablé con el director del escritorio, que es una persona, un juez muy importante, yo dije, pero usted entiende lo que estamos pasando, usted entiende lo que ha sido este año. Y él, no, bueno, sabía que había, pero no entienden, no tienen ni idea de lo que está pasando. Y por eso para mí es fundamental. Tienes razón. Me estaba acordando también de una anécdota que me contó mi hija. Mi hija es médico en Londres. Y estaba viendo a una de durante todos esos días, aparte de que ha tenido que perder muchas amigas por comentarios en Instagram y como todos nosotros, una enfermera del hospital iba todo el rato con el pañuelo. Y entonces mi hija escribió a los que llevan personal en el hospital y le explicó que llevar el pañuelo era una posición política, que en un hospital no se puede permitir ir con un uniforme de ningún tipo y que eso puede además afectar a pacientes judíos que se sientan intimidados por esa situación. Y tardaron en responder, pero al final respondieron positivamente. La pidieron a esta señora que se quitara el pañuelo. Y yo creo que tienes razón y que la única forma es dar un espacio a todos aquellos que piensan lo mismo que nosotros, pero que tienen miedo, porque como la masa mayoritaria es ruidosa y encuentran que pueden ser atacados o denostados, es importante que se den cuenta que su opinión cercana a la otra, contraria a la masa que está actuando, es también importante y que no está sola. Entonces, deberíamos de conseguir que no se sientan solos los que están dando una opinión contraria, que no seamos solo los judíos, sino que además hay un grupo de gente que es razonable, serena, sensata, porque además forma parte de una opinión también que pueda ser mayoritaria y darles cabida, yo creo, y lugar también es importante. Buenos días, buenas tardes, soy Doris Salinas, ¿cómo están? Nosotros vivimos en Miami y nosotros hicimos ahorita aquí hace unas semanas un evento que se llamaba Empoderando las Voces de los Estudiantes Judíos. Lo hicimos con Bnei Brit y Fesela. Fesela fue uno de los patrocinadores de este evento. Y lo que hicimos fue traer a un muchacho que se llama Shabbos Kestenbaum. Él es graduado de la Facultad de Teología de Harvard y él es el principal demandante contra la Universidad de Harvard por el antisemitismo. Shabbos Kestenbaum estuvo aquí y dimos conferencias, él dio conferencias, fuimos a 4 de las escuelas judías aquí en Miami, de las grandes
para quererles hablar a los muchachos de secundaria y preparatoria sobre qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que él vivió dentro de la universidad con estas manifestaciones. Fue muy interesante. Llegamos a 400 y pico de niños, de estudiantes, adultos, llegamos como 130 que venían cuando los padres se enteraron de que íbamos a dar esas conferencias. Algunos padres se vinieron a las universidades, a las escuelas, y fue muy interesante porque los muchachos estaban muy interesados en saber cuál es la posición que ellos tienen que tener frente a este antisemitismo. Chavos les contestó, les explicó, les dijo todo lo que él en su propia carne se pasó allí en Harvard. Chavos tenía que entrar a su dorm escoltado de policías, porque no podía entrar caminando sabiendo, él es un muchacho religioso, trae su tzitzit, traía su kippah, y él dijo que él no se lo iba a quitar, que él no tenía por qué esconder su judaísmo. Fue muy interesante y la verdad es que es muy importante que nosotros le demos a los muchachos jóvenes que están ahorita precisamente por entrar a las universidades, una experiencia que ellos puedan tener. Sabemos que en muchas universidades no hay antisemitismo, pero sabemos que en otras sí lo hay. Entonces nosotros no podemos decirle a los muchachos, escojan una universidad que no tenga antisemitismo, porque eso sería estarnos escondiendo. Hay muchachos que quieren estudiar unas carreras específicas que solamente en estas universidades Ivy Leagues lo dan o algo así, y entonces tienen que tener ellos cómo defender su judaísmo. Fue muy interesante esta experiencia aquí en Miami y pensamos hacer otras cosas iguales. Estamos unidos, NABRIT y FECELA, para hacer varias de estas actividades. Gracias, Doris. La doctora Muñiz, sí. Gracias. Sí, yo creo que eso es muy importante, todo lo que acaban de decir antes que ello. Hay que hablar, hay que explicar, hay que decir, y acudo a los refranes, que es algo típico sefardí. Hay uno que dice, un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Así es, muy cierto. Bueno, se nos está viniendo el tiempo encima. Tenemos, pidieron que si podían repetir quién dijo Israel es el judío de las naciones, fue Jean-Paul Sartre. También a la maestra a la doctora Huberman, que mencionó su libro, que si puede repetir el nombre. Pues, ¿cuál de todos? el que enseñó. El que les enseñé, bueno, el de los portugueses. Es en español, salió en España. Se llama Los Esperandos, Piratas Judeo-Portugueses y yo. Está publicado por la editorial Sefarad, que seguramente conocen ustedes. Y en portugués salió en Brasil, Os Esperandos, Piratas Judeos Portugueses EU, y que está publicado por Cayuina. Eso es en Brasil. Y los otros los pueden encontrar poniendo mi nombre en Amazon o esas cosas. Y por el título está el Sefardí Romántico. Está el Mercader de Tudela para hacer la comparación con el Mercader de Venecia de Shakespeare. Y muchos otros. La Lengua Florida, que tratas todo sobre el sefardismo, etcétera. Ya, no me hago propaganda. Están preguntando que si es definitivo o son meras especulaciones de que si Cervantes judío y Fernando de Rojas judío. No, sí, si se sabe, sí, positivamente. Ya hay muchísimos estudios, yo también tengo estudios sobre eso. Y también puedo agregar más nombres, Mateo Alemán, porque entre los estatutos de limpieza que se mencionaron también aquí, estaba prohibido que los cristianos nuevos emigraran a América, porque pensaron que aquí iban a seguir judaizando, y eso pasó en efecto.
El caso de México es muy conocido, la familia Carvajal, y por ejemplo, Mateo Alemán pudo pasar porque en los estatutos de violencia no dio el apellido de su madre y entonces no se dio cuenta el secretario y sí pudo pasar. Cervantes no pudo pasar los estatutos de limpieza porque también quería venir a la Nueva España y se quedó en España. Entonces sí, sobre eso hay muchísimos datos. El primero que empezó es Américo Castro, para quien preguntó, los libros de Américo Castro, por ejemplo, La realidad histórica de España, o los libros sobre los estatutos de violencia, también hay libros. En fin, es una bibliografía muy grande. Bueno, pues hemos pasado por muchos temas muy importantes, desde aspectos históricos, retomando la parte central que ha sido Portugal. Estamos hablando de una reflexión literaria en donde la importancia de transmitir la información de forma escrita, en donde desafortunadamente se encuentran tanto a favor como en contra escritos donde han tergiversado incluso el concepto del antijudaísmo o del antisemitismo y de la posición de ser judío. Y hemos llegado a conocer un poco más sobre una comunidad que es la de Portugal y los esfuerzos que están haciendo para que todos estos trayectos que estamos teniendo históricamente de actos masivos, como bien lo dijo Esther, estén culminando en un 7 de octubre y en la posición actual de la defensa legítima del Estado de Israel hacia sus ciudadanos y reconocer que es válido que los judíos tengan su país y que puedan defender a sus ciudadanos. Y nuevamente ese triste resurgimiento del antisemitismo en muchas otras partes del mundo. Muchas veces, ahora sí que oculto tras un argumento de antisionismo más que antisemitismo. Quiero compartirles aquí frente a todos nosotros un pequeño reconocimiento que les vamos a hacer llegar a cada uno de ustedes en sus formas electrónicas, pero para la Federación Sefaradí Latinoamericana ha sido un orgullo el poder contar con oradores de primera. Tenemos a la doctora Angelina Muñoz Huberman, a Dara Jeffries, a Ronnie Perelis, a Esther Bendahán, de distintas universidades, distintos países, que nos han acompañado en estas casi 2 horas de encuentro que a mí se me fueron como agua. Entonces, les haremos llegar su reconocimiento y dejo de compartir. Pues yo lamento muchísimo no haber podido tener un día completo para esto, no haberlo hecho presencial. Creo que hemos contado con gente valiosísima, gente entrañable además, y pues no me queda más que a nombre de FECEL agradecerles profundamente el habernos enriquecido hoy con sus ideas. Y lo prometido es deuda. Les vamos a compartir la liga de la película del genocidio de Lisboa. Ahorita lo voy a poner para todos. Una liga está disponible en YouTube. כשהלב בוכה, רק אלוקים שומע, הכאב עולה מתוך הנשמה, אדם נופל לפני שהוא שוקע, בתפילה קטנה חותך את הדממה, שמע ישראל